Dios le bendiga, estamos por aquí una vez más y seguimos hablando de la palabra del Señor. Y en el día de hoy vamos a hablar las limitaciones que tenía Moisés cuando él las reconoce. Así que ahí donde estás, acompáñame en tu Biblia a leer en Éxodo 4:10 y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Hasta ahí la dejamos. Que Dios esté añadiendo bendición a su palabra. Aquí donde dice, ¿verdad?, que Moisés reconoce sus limitaciones, podemos entender con la palabra limitación es un límite que nosotros como seres humanos nos ponemos o a veces tenemos, ¿verdad? También podemos reconocer lo que son las limitaciones físicas. Por ejemplo, una limitación física, una persona que no puede caminar, que anda en silla de rueda, tiene algunas limitaciones de hacer algunas cosas. Una persona ciega no se puede manejar por sí solo, ¿verdad? Tiene limitaciones en algunas áreas que no puede hacer, pero aún así, esas personas con dichas limitaciones han llegado a hacer grandes cosas, porque por ejemplo, hay equipos de baloncesto que son de personas en silla de rueda. Juegan baloncesto pero en silla de rueda. También la persona ciega pues tiene, algunas de ellas tienen un perro guía que las va dirigiendo, ¿verdad?, por el camino para que no tengan ninguna dificultad. Entonces, hay limitaciones, pero lo único que tenemos que hacer es que esas limitaciones no impidan, ¿verdad?, que nosotros podamos desarrollarnos en nuestro diario vivir. Entonces, aquí donde nosotros hemos leído, vemos las limitaciones que tiene Moisés, que Moisés dice tener. Donde leímos en el capítulo 10, empieza diciendo él: ¡ay, Señor! Es una exclamación, diciéndole: ¡ay, Señor! Yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ¿verdad? Torpe de lengua y tardo en el habla. Si nosotros leemos un poquito más atrás, ¿verdad?, nosotros nos damos cuenta pues que Moisés se crió en el palacio. Moisés fue un niño desde su niñez. Fue creciendo, ¿verdad?, en el palacio, donde allí pues le enseñaron. Fue un hombre que fue enseñado, incluso en la oratoria, era un hombre que hablaba bien. Pero se dice que al Moisés salir del palacio de Faraón, ¿verdad?, y irse al campo a ser pastor de ovejas, dicen que allí él perdió esas facultades de habla que tenía. Y por eso pues aquí él dice que él nunca ha sido hombre de fácil palabra. Pero vemos un poquito más adelante también, para poder entender más, nos dice que es torpe de lengua. Cuando una persona es torpe de lengua, ¿verdad?, es una persona como que quizás se le traba las palabras al decirla, no puede decirlo como con esa fluidez que cualquier otra persona puede hablar. Entonces más adelante el Señor le contesta a Moisés y le dice: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces aún Moisés diciéndole eso al Señor, que él es torpe de lengua, porque al Moisés decirle: ay, Señor, yo nunca fui hombre de fácil palabra, es diciéndole: yo no voy a hacer lo que tú me estás pidiendo que haga, yo no voy a ir donde tú me estás enviando a que yo vaya. Pero entonces Dios le contesta y le dice: ¿no soy yo Jehová? O sea, ¿no soy yo Jehová el que hizo al ciego, al sordo, al mudo? O sea, yo soy Jehová el que lo hizo todo y el que todo también lo puede hacer. O sea, para Dios no había ningún impedimento de poder usar a Moisés, aún Moisés reconociendo, ¿verdad?, que él tenía esas limitaciones, que tenía esa parte en su vida que quizás le iban a impedir él hacer lo que Dios le había enviado con una fluidez como él quizás lo quería
quería hacer. Pero aquí vemos que Dios le está diciendo a Moisés que Dios todo lo puede hacer, o sea, Dios fue quien hizo todo, y aún él sintiéndose torpe de lengua o tardo en el habla, Dios podía usarlo así, sin importar eso, porque Dios es Dios y Dios todo lo puede hacer. Entonces, mirando más adelante, vemos que aún Dios contestándole eso a Moisés de que él lo puede hacer todo, ¿verdad? Moisés sigue insistiendo, poniendo una y otra excusa delante de Dios para no aceptar lo que ya Dios le había dicho a Moisés que hiciera. Y más adelante vuelve y le dice, ay Señor, te ruego que envíes por medio del que debes enviar. O sea, diciéndole a Dios, ok, tú lo puedes hacer todo. Yo sé que tú fuiste quien hiciste al mudo, que también puedes hacer que el mudo vuelva a hablar, que hiciste al ciego, que puedes hacer que el ciego vuelva a ver. Aún así, Moisés seguía negándose a hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, y le sigue poniendo una excusa tras otra excusa para no aceptar la voluntad del Señor. Le dice, envíate, ruego, por medio de quien debes enviar. O sea, diciéndole, envía a otra gente que no sea yo, envía a otra persona que no sea yo. Yo no soy el adecuado para esta tarea que tú quieres que hagan. Yo no soy el indicado para hacerlo, por lo que ya te estaba diciendo un poquito más arriba. Pero aún así Dios seguía insistiéndole y diciéndole a Moisés que Él es Dios. Yo soy Dios, yo todo lo puedo hacer. Y a la persona que yo he escogido para hacer esa tarea es a ti. Aunque tú digas que no puedes hablar bien, aunque tú digas que la lengua se te está trabando cuando tú hablas, es a ti a quien yo elegí para hacer esa tarea. Entonces, ¿cuántas veces nosotros le ponemos una y otra excusa a Dios para nosotros hacer a lo que Dios nos mandó, para nosotros hacer lo que Dios dijo que hiciéramos? Cuando Dios nos llama a nosotros, Dios nos capacita. No es que ojalá, yo siempre digo, ojalá y que nosotros naciéramos sabiéndolo todo. Qué bueno sería, ¿verdad? Que todo lo sepamos hacer, que supiéramos desenvolvernos en todas las cosas. Pero como seres humanos, ¿verdad? Siempre tenemos esa parte en nosotros de tener una excusa para no hacer lo que es bueno delante de Dios, o para no hacer lo que es correcto delante de Dios, y para no hacer a lo que Dios nos envió aquí a nosotros hacer. Entonces siempre tenemos esa palabra en nuestra boca. Ay, Señor, ¿y quién soy yo para hacer eso? Ay, Señor, pero ¿y por qué tú me estás mandando a mí? Ay, Señor, pero ¿y cómo yo lo voy a hacer? Ay, Señor, mejor envía a otra persona. Pero Dios, mis hermanos, a usted, a mí, no ha elegido para hacer una tarea, es porque Él ha visto ese potencial en nosotros. Él ha visto que nosotros podemos llevar a cabo lo que Él nos mandó, porque también podemos saber y entender que cuando Dios nos llama a nosotros, Él nos capacita, nos va poquito a poquito, nos va formando para cuando llegue el momento de nosotros hacerlo, estemos preparados, y con su ayuda, ¿verdad? Podemos hacerlo, porque aquí donde vemos, Dios le dijo a Moisés, dice que ahora pues ve y yo estaré con tu boca. O sea, diciéndole a Moisés, ve y no te preocupes de lo que tú tienes que decir, porque yo voy a estar en tu boca. O sea, yo soy que voy a hablar a través de ti al faraón. Tú no tienes que preocuparte absolutamente de nada. Pero aún así Moisés seguía poniéndole excusa a Dios. Aquí nosotros vemos que no solamente fue esas dos, en este versículo, ¿verdad? Vemos esas dos excusas que Moisés le puso, pero más adelante, Moisés, primeramente cuando Dios lo llama para que vaya a Faraón, primeramente le dice, ¿quién soy yo para ir al Faraón? ¿Quién soy yo? O sea, ¿qué vistes en mí para tú elegirme a mí para yo ir al Faraón? Después en una va y le dice, cuando vaya al Faraón, ¿qué yo le voy a decir? ¿Quién me está enviando? ¿A nombre de quién? Yo voy a ir donde el Faraón a decirle, o sea, poniéndole otra excusa a Dios. Pero en esta parte me gusta mucho la respuesta que Dios le da a Moisés, diciéndole, el yo soy te envía. También tenemos que saber que en Egipto ellos tenían un Dios para todo. Tenían el Dios del sol, tenían el Dios de la fertilidad, tenían varios dioses, para todo era un Dios. Pero aquí al Moisés decirle, ¿quién me está enviando a mí, a donde el faraón, a hablarle?
Dios le dice, tú le vas a decir que el yo soy te está enviando. Y me gusta mucho eso porque ahí Dios está encerrando todos los dioses que tenían los egipcios, diciéndole, yo soy el único Dios, el Dios de la luna, el Dios de la fertilidad, el Dios que liberta, el Dios que los bendice, el Dios que puede hacer maravilla. El yo soy, ese es el que lo está enviando a ustedes, porque acuérdense que cuando Dios envía todas esas plagas a Egipto, ¿verdad? Dios está atacando a cada uno de esos dioses, dejándole saber que el único Dios que tiene poder es Él, porque cuando Dios envía la oscuridad a Egipto, que nubla todo, que tapa el sol, que todo queda oscuro, ahí le está dejando saber que Él tiene más poder que los supuestos dioses que ellos tenían. O sea, en cada plaga que Dios enviaba, Dios le demostraba el poder que tenía. Otra excusa que Moisés le puso fue, ellos no van a creer en mí ni van a oír mi voz. Otra que le dijo, que es la que estamos viendo aquí, que él nunca fue de fácil palabras, y también diciéndole, envía por medio a quien debes enviar. Y cuando ya Moisés le dijo esa palabra, Señor, ahí fue cuando dice la Biblia que Dios se enojó contra Moisés. Dios le está diciendo a Moisés, ¿acaso no conozco yo a tu hermano Aarón? Que él sí es fácil de palabra, que él sí puede hacer el trabajo que yo quiero que se haga. Pero aún así, Moisés, yo te elijo a ti. O sea, la Biblia no lo dice así con esas palabras, pero es lo que yo puedo entender. O sea, aún así, mi hermano, Dios viéndote a ti, tú creyendo que tú no puedes hacer la tarea que Dios te envió, aún tú creyendo que otras personas a tu alrededor pueden hacerlo mejor que tú, Dios te eligió a ti para tú hacer una tarea específica. Y si Dios te eligió a ti para hacerlo, es porque tú sí puedes hacerlo. Aún así tú veas que tienes limitaciones, que tú creas que no te van a ayudar a tú realizar esa tarea. Pero Dios, mi hermano, si Él te llamó, Él te va a capacitar, Él te va a ir preparando para que cuando llegue ese momento de tú realizar esa tarea, lo puedas hacer bien. Que no nos preocupemos por nosotros, sino que nos preocupemos que aún en nuestras limitaciones, ¿verdad? Dios puede glorificarse a través de nosotros y podemos ser de bendición para otras personas, así mismo como lo fue Moisés. Moisés se dejó usar por Dios y así fue como Dios trajo liberación al pueblo de Egipto después de tanto tiempo de esclavitud. Entonces, si tú tienes alguna limitación, es bueno que tú reconozcas las limitaciones que tienes, pero no dejes que esas limitaciones te estanquen y te dejen en un mismo lugar por tú pensar de que, bueno, como yo tengo esta limitación, no voy a poder realizar X cosa en la casa del Señor, o no voy a poder realizar el mandato que Dios quiere para nosotros, que nosotros hagamos en ese momento. Yo le doy gracias al Señor porque aún así, en la primera iglesia que yo estaba allá en España, que me congregaba, el pastor nunca aceptaba un no por respuesta. Siempre que me decía, mi hija, mira, te va a tocar predicar, te va a tocar hacer esto en la iglesia, te va a tocar orar, la primera respuesta era que no. Era que no. ¿Por qué? Porque uno, pues, las limitaciones que uno cree que tiene, ¿verdad? Que cree uno que eso lo impide hacer el trabajo para el Señor. Entonces yo siempre, la primera respuesta era que no, pero gracias a Dios que ellos nunca aceptaron un no por respuesta, y eso nos ayuda a nosotros a que nos vayamos preparando, ¿verdad que sí? Entonces tú que me estás viendo, que me estás escuchando, es bueno que reconozcas tus limitaciones, pero no permita que tus limitaciones no te dejen hacer el trabajo para Dios, no te dejen hacer la tarea a la que Dios te ha encomendado, porque así mismo como Moisés reconoció sus limitaciones, pero Moisés fue a la misión que Dios le mandó, ya sea con su hermano Aarón, así que a ti mismo, ya sea con quien sea, quizás Dios te puede poner una persona a tu lado que te pueda ayudar, pero nunca dejes que tus limitaciones te estanquen y hagan que te quedes en un mismo lugar por miedo, ¿verdad?, a hacer las cosas de Dios. Así que Dios te bendiga y espero que esta palabra sea de bendición para ti y para alguien a quien tú quieras compartírsela. Dios te bendiga.